En esta sesión vamos a dar continuidad a lo correspondiente a la unidad número 4, que es aplicaciones de los materiales. Básicamente vamos a estar revisando la industria, el uso y el enfoque que le da cada industria con respecto al uso de los materiales. Ya previamente habíamos visto la industria básica y extractiva. Vimos que se basa principalmente en la extracción y procesamiento para abastecer a la demás industria de las materias primas necesarias. La industria metalmecánica pues obviamente depende de esta industria básica y extractiva debido a que se, eh, se enfoca en el uso principalmente de metales, en específico de acero. ¿Sí? En esta industria ya me estoy ahí yendo un lado, pero aquí, perdón, ya me estaba confundiendo. La industria metalmecánica principalmente se enfoca en los procesos de manufactura. Ya me estaba confundiendo con la siderúrgica, perdón. Entonces aquí la industria metalmecánica su función principal es desarrollar los procesos de manufactura correspondientes para el procesamiento de las materias primas, ahora sí que otorga la industria básica y extractiva. Esta industria metal mecánica, además de la manufactura o dentro de esos procesos de manufactura, pues está la fabricación de equipo, de ciertas partes muy específicas o muy generales, la implementación de equipos para procesar y llevar a cabo ciertas tareas. Es por eso que esta industria metalmecánica es muy amplia en el país, porque las necesidades de toda la industria y de la gente en general pues cae en la demanda de los productos o de los servicios que ofrece esta industria metalmecánica, lo que dentro de los que están pues el uso de tornos, el poder llevar a cabo procesos de unión como lo es en la soldadura, en nuestro caso ya un poquito más general y no tan específico para la industria, pues la balconería, ¿no? Que requerimos que nos hagan algún tipo de mueble metálico, pues requerimos de los servicios de una persona que sepa soldar o que sepa aplicar esos procesos de unión, unas escaleras, diferentes productos pueden ser obtenidos a partir de uno de los procesos que están involucrados directamente en esta industria metalmecánica. Ya si somos personas que desarrollamos ciertos equipos o que nos interesa o que estamos dentro del área de procesos y estamos dentro de esa área de procesos en el desarrollo de maquinaria, pues requerimos muchas veces de piezas específicas que no son tan comerciales, por lo tanto necesitamos que se fabriquen con ciertas características y especificaciones. Por eso pues vamos al torno y solicitamos que nos desarrollen a nuestras necesidades pues ciertas piezas. Entonces, repito, dentro de esta industria metalmecánica pues llegamos a caer indirectamente o sin tenerlo muy presente, porque dentro de esta industria hay procesos involucrados directamente que nosotros también en algún momento como personas que tal vez no estemos trabajando en la industria pues requerimos utilizar, ¿no? O requerimos los servicios que otorga esta industria metal mecánica, pero sin tener presente que es la industria metal mecánica, ¿no? Yo creo que con esto pues ya la próxima vez que vayamos a un torno, que vayamos con un herrero o de plano ya cuando estemos trabajando en la industria, pues ya se van a poder dar cuenta de que a final de cuentas se dedica a lo que se dedique la empresa en la cual estamos trabajando, pues vamos a hacer o tenemos necesidades de la industria metalmecánica debido a que pues en estos tiempos muchos de los procesos pues ya son automatizados, ya son a grande escala, requiere equipo especializado, requiere de maquinaria especializada que permita el trabajo en serie de un número importante de piezas. Entonces pues ahí ya caemos en la necesidad de esta industria metalmecánica. Puede ser que estemos en la industria de los alimentos, ahí en el área de supervisión o de gestión de calidad, pues observamos cómo se procesa el producto.
pues son máquinas grandes, tan solo para poner las taparroscas o el llenado de una bebida en un recipiente, pues se requiere una maquinaria especializada que muy seguramente hizo o tuvo la necesidad de los servicios de la industria metalmecánica para fabricar ciertas piezas, para procesar ciertas piezas, para darle cierto acabado a ciertas piezas, para unir ciertas piezas y dentro de esos procesos pues ya está involucrada la industria metalmecánica. Bien, el día de hoy pues vamos a tocar este tema de fabricación de componentes eléctricos y electrónicos. Es un tema pues realmente corto, pequeño, nada más es para compartir de qué se trata esta industria, pues como sabemos pues y como es obvio y como lo relacionamos inmediatamente cuando escuchamos algo relacionado a la electricidad, pues es la conducción eléctrica o en su caso el utilizar aislantes eléctricos, pero donde tenga impacto o donde va a tener relación directa con esta con este servicio, ¿no? El servicio eléctrico. Si requerimos materiales conductores, pues obviamente los metales son los más aptos para poder cubrir con esta función. Si queremos aislantes, pues puede ser un polímero o un cerámico o un material compuesto, dependiendo ciertas características que se requiera. Entonces ya con eso pues ya tenemos una amplitud un poquito o una idea más general de lo que se refiere a esta fabricación de componentes eléctricos y electrónicos. Pero para eso hay que tener también en claro pues esta parte, ¿no? A qué se refiere con un componente eléctrico y a qué se refiere con un componente electrónico. Bien, aquí tenemos a grandes rasgos en esta imagen pues lo que representa eso. Vamos a verlo más detalle cada uno de esos tipos de componentes para posteriormente comprender la fabricación de cada uno de ellos o de forma muy general. De entrada, pues, ¿qué es fabricación? ¿No? Pues es la acción de elaborar o de a partir de ciertas materias primas o de ciertos materiales, pues generar un producto que pueda brindar o que va a tener una función en específico. Por decir, si vamos a la fabricación de piezas, pues necesita tener ciertas características, necesita pasar por un proceso, llevar a cabo ciertas acciones que me permitan obtener esa pieza en específico. Entonces, a eso nosotros llamamos fabricación, tener una materia prima, aplicar ciertas acciones para poder obtener un producto final. Si lo vemos de forma muy general, aplica para todo. Para la industria alimenticia, pues tenemos los ingredientes que son nuestras materias primas, los procesamos, llevamos a cabo ciertas acciones y vamos a obtener un producto final. Si estamos en la industria metal, perdón, mecánica, tenemos una materia prima, en este caso un metal, tenemos un cubo, un cilindro sólido, realizamos ciertas acciones de procesamiento, en este caso pues el mecanizado vamos a decirlo, aplicamos diferentes operaciones para poder obtener con ciertas características un producto, ¿sí? Entonces eso es fabricación, las acciones que nosotros generamos a partir de una materia prima para obtener un producto. Y es básicamente lo que dice aquí en el recuadro azul oscuro. Es la acción de elaborar productos a partir del uso de materia prima de acuerdo al producto a manufacturar. ¿Sí? Entonces, dependiendo de lo que vayamos, el producto que vayamos a querer obtener, pues van a ser las materias primas que vamos a utilizar. A eso nos referimos con fabricación. ¿Sí? Entonces, ¿qué son los componentes eléctricos y electrónicos? Estos componentes pues son los que funcionan a partir del uso de la energía eléctrica. Pero ¿cómo podemos identificar un componente eléctrico y cómo podemos identificar un componente electrónico? Un componente eléctrico es aquel que cuando le aplicamos nosotros energía eléctrica pues genera inmediatamente una acción. Un ejemplo muy claro es un foco. Un foco es un elemento muy sencillo, nada complejo. Tiene por ahí un filamento que cuando se calienta emite luz. Ponemos el foco, le aplicamos energía eléctrica y esa energía eléctrica va a tener el efecto de iluminación o se va a calentar tanto que va a generar una cantidad de energía en forma de luz.
Eso nosotros decimos que es un componente eléctrico. ¿Por qué? Porque aplicamos directamente la energía y directamente genera una acción. Otro componente eléctrico pues puede ser un interruptor, un apagador que tenemos ahí en nuestra casa que nos permite prender y apagar la luz. Por ahí está conectado a la energía eléctrica, está interrumpido, aplicamos el interruptor, aplicamos mecánicamente el interruptor y y permite la circulación de la energía eléctrica. Es una acción que permite o que tiene como consecuencia una acción directa. No requiere de otros elementos complejos para poder funcionar a partir de esa circulación de energía eléctrica. Estos son algunos ejemplos, ahorita vamos a ver otros más a detalle. Lo que quiero es que se entienda esa diferencia entre los componentes eléctricos y electrónicos. Entonces los componentes eléctricos son componentes muy sencillos y que reaccionan inmediatamente cuando nosotros le aplicamos una corriente eléctrica o le aplicamos energía eléctrica. ¿Cuál es la diferencia con los componentes electrónicos? Los componentes electrónicos son elementos más complejos que realizan tareas más complejas. En este caso vamos a poner el ejemplo de un transistor. ¿Para qué nos sirve un transistor? Pues puede ser un interruptor. Si le ponemos ciertas características, hacemos un sistema más complejo y puede funcionar como un interruptor que no es mecánico, sino un interruptor, vamos a decirlo, de estado sólido, que no requiere de elementos mecánicos, sino simplemente las características eléctricas van a permitir el flujo o la interrupción de la energía eléctrica. O también puede servir como un interruptor que solamente permita el flujo de electrones en un determinado sentido. Eso ya es una función o una actividad o una acción compleja. O también un transistor puede servir para amplificar corriente. Bien, ese es un elemento, un componente electrónico. Otro componente electrónico pues puede ser un microprocesador, el que se utiliza para la construcción de todos los o la mayoría de los componentes electrónicos, como lo puede ser una tele, un celular, una computadora. Incluso los electrodomésticos ya vienen con estos componentes electrónicos, como lo son la licuadora, el horno de microondas, los refrigeradores. ¿Qué otro elemento pudiera considerarse como electrónico? Pues las compuertas, no sé si han llevado algo de electrónica, pero las compuertas son pequeños elementos electrónicos que tienen ahí como patitas, son como microprocesadores más pequeñitos que nos permiten llevar a cabo operaciones más complejas. Dependiendo de lo que nosotros necesitamos, esas compuertas nos permiten generar ciertas acciones. Un microprocesador está conformado por algunas compuertas, por lo tanto ya las compuertas actualmente ya no son tan utilizadas, ya se utilizan los microprocesadores, se programan a partir de una plataforma, de un programa en la computadora y realizan actividades más complejas que los componentes eléctricos. ¿Sí? Ahí es la principal diferencia. ¿Qué tan complejas son las tareas que se pueden realizar? Dependiendo de esa complejidad, pues decimos que es un componente eléctrico o un componente electrónico. Entonces, cuando nos digan componente eléctrico, nos imaginamos un foco. Cuando nos digan un componente electrónico, nos imaginamos un microprocesador. Ya con eso ya vamos a tener una idea más clara de lo que se refiere con uno y a lo que se refiere con otro. Entonces, un componente eléctrico es el que reacciona inmediatamente para cuando está aplicándose una energía, la energía eléctrica, pues pensamos en el foco, se le aplica energía eléctrica y prende. Un componente electrónico le aplicamos energía eléctrica y realiza operaciones más complejas. ¿Sí? Entonces es la principal diferencia. No sé si quede claro esta diferencia entre componentes eléctricos y electrónicos, muchachos, o tengan alguna duda con respecto a esto. Okay. Gracias, muy amable. Bien, entonces vamos a pasar a la siguiente. Aquí tenemos esta tabla que nos va a permitir pues aclarar esa diferencia, ¿no? Ahí tenemos la base de comparación que vamos cuáles son las condiciones que vamos a comparar.
dentro de esas comparaciones, el dispositivo eléctrico qué características tiene y el dispositivo electrónico qué características tiene. Bien, como definición, un dispositivo eléctrico se define como el dispositivo que utiliza la energía eléctrica para realizar un trabajo. Ya lo vimos, un foco, una resistencia. Ahora vamos con el dispositivo o aparato electrónico. El dispositivo que controla el flujo de electrones para realizar la tarea en particular se conoce como dispositivos electrónicos. Ahí con tarea particular se refiere a operaciones complejas, ¿sí? Si yo quiero que prenda un foco, pero que me regule la intensidad, que dure determinado tiempo, pues ahí ya va involucrados componentes electrónicos. ¿Por qué? Porque es una tarea mucho más compleja que simplemente apagar y encender, ¿sí? Entonces ahí es una de las diferencias, ¿no?, que presenta. Materiales utilizados. Los dispositivos eléctricos pues requieren o en su mayoría se basan en el uso de materiales como el cobre y el aluminio. Obviamente son los que más se utilizan, pero pues hay otros tipos de materiales como los polímeros y cerámicos en el caso de que sean aislantes, ¿sí? Actualmente ya lo habíamos comentado, por decir, los polímeros pues ya tienen la capacidad, o algunos polímeros ya pueden ser diseñados químicamente para que presenten esa capacidad de conducción eléctrica o de aislante, que funcionen como un semiconductor, que bajo ciertas condiciones permitan el flujo y bajo ciertas condiciones eviten el que circule la energía eléctrica, ¿sí? Entonces ahí dentro de esos dispositivos eléctricos, en eléctricos serían como aislantes los polímeros y los cerámicos. En aparatos electrónicos ahí sí entraría esa parte de los polímeros semiconductores. O hay algunos cerámicos que también tienen ciertas características que permiten ser considerados como materiales electrónicos. En este caso, los más utilizados o los que entran directamente en esta clasificación de componentes electrónicos, pues son los semiconductores, como ya lo habíamos mencionado en las características estructurales de los materiales. Los semiconductores pues son esos materiales que presentan esas características que bajo ciertas condiciones permiten el flujo de energía eléctrica y bajo ciertas condiciones evitan ese flujo de energía eléctrica. Dentro de los más conocidos pues está el silicio y el germanio. Estos materiales son los que son los utilizados o aplicados para la fabricación de microcontroladores o ese tipo de dispositivos electrónicos, debido a que presenta esas características y debido a la complejidad de las tareas que se requieren o para los cuales son aplicados estos componentes electrónicos, pues requieren esas capacidades o esas características que se puedan controlar las condiciones de que permita circular energía eléctrica y que no permita la circulación de esa energía eléctrica. El que nosotros podamos controlar esas características nos permite generar operaciones más complejas. Por eso esos semiconductores son los más utilizados para la fabricación de componentes electrónicos, a diferencia de los componentes eléctricos, que lo único que necesitamos es de que conduzca o no conduzca energía eléctrica. Que conduzca, pues vamos a utilizar cobre, aluminio para darle cierto soporte mecánico, o en su defecto, pues acero, ¿no? O algunas aleaciones para poder generar alguna resistencia que permita la generación de calor, o la resistencia que nos permita generar algunas condiciones de iluminación, etcétera. Entonces ahí lo único que necesitamos es que circule o no circule. En los componentes electrónicos, que nosotros podamos controlar el que circule o no circule, es la gran diferencia. En los componentes eléctricos o circula definitivamente o no circula, es algo que va a tener como propiedad intrínseca esos materiales. Y en los electrónicos, que nosotros podamos controlar esa condición, que circule o no circule energía eléctrica. Con respecto al principio de operación, aquí los componentes eléctricos menciona que su principal acción es convertir la energía eléctrica en otras formas de energía. Ya lo habíamos comentado con el caso del foco, pues ahí se da directamente esta condición, ¿no? Este principio de operación, como lo menciona la tabla,
aplicamos energía eléctrica y la convierte en energía luminosa. Con respecto a los componentes electrónicos, utiliza esa energía eléctrica para realizar tareas más complejas, o como dice aquí en la tabla, tareas particulares, como ya lo habíamos visto. Dejen localizar esto, aquí está. Tareas particulares o tareas más complejas, ¿sí? Requiere hacer ciertas operaciones, pueden ser de forma muy básica esas operaciones, o pueden ser generadas a partir de una programación muy compleja para que realice ciertas tareas en específico estos componentes electrónicos. Entonces ahí con esto pues yo creo que es la principal referencia que nos va a permitir diferenciar o entablar, eh, más bien identificar, nos va a permitir identificar cuáles son los dispositivos eléctricos y cuáles son los dispositivos electrónicos. ¿Qué tipo de corriente se utiliza? Como sabemos y como vieron en su momento en su clase de física, pues hay dos tipos de corrientes o de transmisión o ciertas características que presenta la energía eléctrica. Una de estas es de que podemos mandar el flujo de electrones con ciertas características que nos genere, para que nos genere una señal senoidal. En este caso, este tipo de señales senoidales son las que nosotros recibimos en nuestros hogares. ¿Por qué es esta corriente alterna y no corriente directa para abastecer a nuestros hogares? Pues son por cuestiones de pérdidas. Cuando se lleva a cabo el proceso de transmisión, como son trayectos muy largos, nosotros sabemos que los conductores pues tienen o presentan cierta resistencia con respecto a sus dimensiones, principalmente la longitud. Se va a perder o presenta pérdidas la energía eléctrica cuando tiene que fluir a través de largas longitudes. Entonces, se identificó que una de las características que evita que se pierda muy poca energía por esta transmisión es cuando manipulamos esa corriente en una forma senoidal. Es por eso que el servicio eléctrico que nosotros tenemos en nuestros hogares y en la industria se tiene, pues es de esta forma, de corriente alterna, o que presenta esta corriente esas características de señales senoidales, principalmente para que se reduzcan significativamente esas pérdidas. ¿Qué tipo de corriente utilizan los componentes electrónicos? En este caso, pues para tener un mayor control de las operaciones, pues se requiere de corriente continua. ¿Por qué? Porque la podemos polarizar, podemos tener una corriente continua positiva y se puede manejar constantemente esta corriente positiva, y podemos polarizar de cierta manera o bajo ciertas condiciones esta corriente para que nos dé un voltaje negativo. El que podamos controlar el que nos dé bajo determinado tiempo un voltaje positivo y para que nos dé bajo determinado tiempo un voltaje negativo, pues ayuda a controlar las operaciones de los semiconductores. A tu semiconductor, cuando tengas un voltaje positivo, vas a realizar esta acción. Posteriormente, cuando te aplique un voltaje negativo, vas a realizar esta otra acción. Entonces, es por eso que se utiliza permíteme, es por eso que se requiere la aplicación de esta condición en los componentes electrónicos. El que nosotros podamos manipular la polaridad del voltaje ayuda mucho a poder realizar operaciones más complejas. Entonces, por eso las computadoras, bueno, donde es muy visible en las computadoras, los celulares tienen su cargador que convierten esa energía alterna a energía directa o corriente directa para que puedan funcionar correctamente los componentes electrónicos. En la tele pues no viene ese cargador, pero internamente nosotros cuando conectamos a nuestra corriente eléctrica, nuestro enchufe, la clavija del televisor
y posteriormente el otro extremo lo conectamos a nuestro dispositivo. Pues cuando conectamos internamente hay un conversor el cual cambia esa condición de corriente alterna a corriente directa para que puedan funcionar correctamente los componentes electrónicos que forman este dispositivo. Entonces es también una de las principales características. Por decir, me pueden preguntar, oiga profesor, y por decir los focos LEDs, ¿qué se consideran? ¿Componente eléctrico o componente electrónico? Pues ahí ya lleva electrónica, por lo tanto va a ser un componente electrónico. Los focos LEDs, si lo abren, yo creo que alguno por curiosidad, al menos pues ya abrieron un foco LED, y dice, ah, pues ¿qué trae? Ve ahí, trae una pequeña tarjetita con algunos componentes electrónicos, por lo tanto como tal ya se puede considerar un foco LED como un aparato electrónico porque está conformado por componentes electrónicos. Cuando me refiero a foco, les estoy mencionando un foco de luz incandescente, de los viejitos, ¿no? Espero que todavía los conozcan, porque pues, bueno, yo ya estoy un poquito desfasado de estas generaciones, porque luego platico muy general de algunas cosas y me, oiga profesor, ¿y de qué, a qué se refiere? Entonces, para que quede claro, ¿no? Perdón, un componente eléctrico, cuando digo foco me refiero a un foco de luz incandescente, el que tiene el pequeño filamento en forma de resorte y al calentar se emite luz. Y un foco LED, ese sí está formado o fabricado a partir de componentes electrónicos. ¿Por qué? Porque requiere de realizar tareas relativamente complejas debido a que tiene que hacer un ajuste en los voltajes, tiene que regular los voltajes, como son muchos foquitos LEDs los que tienen que ir interconectados, pues se requiere de ciertas condiciones para que se puedan conectar de esa manera. Entonces, para que ahí se vea la diferencia, ¿no? Con respecto a la cantidad de voltaje que se requiere para que funcionen los componentes. En este caso, pues espero que sea obvio que los componentes eléctricos pues requieren de un valor importante de voltaje. Los focos incandescentes requieren, perdón, de un voltaje de 127 volts, que es lo que tenemos aquí en México como en el sistema de energía eléctrica. Los componentes electrónicos, como lo acabábamos de mencionar, pues requieren de corriente alterna, pero con una magnitud de voltaje menor. Si observamos los eliminadores, pues dicen algunos 12 volts, algunos 5 volts, dependiendo del dispositivo que nosotros vayamos a checar. Pero en este caso los celulares me parece que son de 5 volts, por eso los podemos conectar a un puerto USB de la computadora y se cargan, porque no requieren de tanto voltaje. Entonces ahí es otra de las diferencias que existen, ¿no? Por decir si, bueno, que ahorita lo vamos a ver, ya mejor omito ese ejemplo, pero ahorita vamos a ver otros ejemplos más para que quede bien clara esta diferencia entre componentes eléctricos y componentes electrónicos. El consumo de energía, pues es obvio, ¿no? Si va a requerir mayor voltaje, pues va a requerir de un mayor consumo energético. En los refrigeradores pues realmente sí consumen mucha energía eléctrica debido a que tienen un pequeño compresor. Un pequeño compresor está fabricado a partir de un motor eléctrico. Un motor eléctrico pues se considera un componente eléctrico. ¿Por qué? Porque le aplicamos energía eléctrica y se manifiesta esa corriente eléctrica en forma de trabajo mecánico o de forma de rotación. Entonces ahí hay una conversión directa, no requiere de mayores dispositivos para poder hacer funcionar un motor. ¿Sí? Entonces por eso un motor eléctrico es considerado un componente eléctrico y esos motores pues son utilizados en este caso en un refrigerador. Es por eso que los refrigeradores pues o las lavadoras consumen o tienen un alto consumo de energía debido a que utilizan estos componentes eléctricos, los cuales a su vez están conectados por componentes electrónicos para que realicen ciertas actividades más complejas. ¿A qué me refiero? Por decir, en la lavadora, pues observamos que hay momentos en que gira en un sentido, cuando está lavando, pues tiene giros hacia un sentido, hacia otro, en determinados periodos. Entonces, el que se pueda llevar a cabo esa actividad
o que genere esa operación la lavadora, pues requiere de un control entre comillas complejo. Ahí es donde ya entran los componentes electrónicos para poder fabricar ciertas tarjetas de control que permitan esas acciones. Lo mismo con el refrigerador, tiene un motor, pero ese motor está controlado a través de un dispositivo electrónico que está conformado por componentes electrónicos que realizan tareas complejas. El motor del refrigerador no siempre está funcionando. Hay ciertos intervalos en los cuales funciona. ¿Cuáles son esos intervalos o cuándo entra en función el compresor para hacer circular el refrigerante? Pues cuando detecta una temperatura menor a la programada, pues ya entra para alcanzar nuevamente esa temperatura. ¿Sí? Pero para eso se requiere que se sense la temperatura actual, que vea qué acciones de control se van a llevar a cabo para poder alcanzar esa temperatura y mantenerla estable el mayor tiempo posible. ¿Sí? Entonces, por eso la parte eléctrica de los electrodomésticos es la que demanda mayor consumo energético y las partes o las secciones electrónicas menor consumo energético. Es por eso que, no sé, el televisor pues tiene un relativo, actualmente las nuevas televisiones ya tienen un relativo bajo consumo energético porque se basa principalmente su funcionamiento en el uso de componentes electrónicos. Los que demandan ahí más energía pues es el LED, el que emite la luz. El pequeño LED, el foquito, ese sí demanda, es el que puede demandar de todo el sistema mayor cantidad de energía eléctrica. Tenemos los celulares pues tienen un tiempo de vida por la batería extenso y al momento de cargarlo pues realmente no es tan alto el consumo energético que se requiere para cargar un celular, a diferencia de cuando entra un horno de microondas. ¿Sí? Entonces ahí tenemos otra diferencia bastante marcada con respecto a los componentes eléctricos y a los componentes electrónicos. La manipulación, el componente eléctrico no manipula datos. Simplemente cuando le aplicamos energía eléctrica funciona y cuando lo apagamos no funciona, así de fácil. Lo único a lo que voy es de que convierte la energía eléctrica en algo y listo. No tiene mayor complejidad la acción que desarrolla. En los dispositivos o componentes electrónicos sí. Manipula datos, manipula ese semiconductor dependiendo los voltajes si es positivo, la magnitud si es negativo, su magnitud va a realizar tareas más complejas. Por eso se dice que manipula los datos. En este caso tenemos un celular, una computadora, que manipulan esos componentes electrónicos, la información que nosotros le estamos introduciendo para generar o almacenar esa información. ¿Sí? Entonces esa es también otra diferencia que muy marcada entre los componentes eléctricos y los componentes electrónicos. Tiempo de respuesta. Ahí pues es relativo. El componente eléctrico pues es rápido. Prendemos, aplicamos el interruptor de la luz de un foco incandescente y enciende. El de la LED pues tiene por milisegundos y por el procesamiento todas las tareas que tiene que realizar se tarda unos milisegundos en funcionar. Entonces es como que relativo, ¿no? El tiempo de respuesta. O sea, rápido pues es en el instante y lento pues son milisegundos de retraso que tiene la acción, ¿no? Entonces que ni lo percibimos, pero pues aquí lo marcan como lento, ¿no? Por eso digo que es relativo, no es lo mismo tardarte un milisegundo que tardarte 1000 segundos, ¿no? Entonces ese es a lo que me refiero con la parte relativa de esta parte de la tabla, ¿no? Entonces aquí tiempo de respuesta ya lo vimos, espacio requerido, pues es obvio, ¿no? Que los componentes eléctricos, dependiendo del tipo de componente, pues requiere más espacio. Lo mencionábamos con el horno de microondas, pero bueno, sí puede ser el horno de microondas. Tenemos la carcasa y tiene el magnetrón, me parece que se llama. Le aplicamos energía eléctrica, genera el campo el magnético en la región correspondiente a las microondas para calentar. Ese magnetrón es un elemento, un imán grande, muy grande, pesado, que lo comparamos con la tarjeta de datos de ese mismo horno de microondas y pues no pesa nada y el espacio es mucho menor.
Lo mismo vemos con la lavadora. Lo que es grande, pues es la carcasa donde vamos a introducir la ropa, pues dependiendo de la cantidad de ropa que se pueda meter, pues es el tamaño de la lavadora. Pero si ya comparamos los componentes, pues el motor de la lavadora es mucho más grande y mucho más pesado que la tarjeta electrónica de la lavadora que nos permite controlar ese motor. ¿Sí? Por eso decimos que el espacio requerido para un componente eléctrico es mucho mayor que un componente electrónico. Seguro, pues aquí en esta parte de seguro, pues es dependiendo, ¿no? El tipo de componente que vayamos a utilizar. Un foco, pues ahí no genera mayor problema, pero si ya estamos trabajando con un motor, con otros, con una resistencia de calor, pues sí hay que tener mucho cuidado por las cantidades energéticas que consume. De entrada, si no tenemos, si estamos bien aislados, si los cables donde va a circular energía eléctrica están bien aislados, no tenemos mayor problema. Pero si por ahí hay una fuga de energía eléctrica, pues es cuando nos dan los famosos toques y dependiendo las condiciones en las cuales estén estos componentes eléctricos, pues va a ser el factor de seguridad que nosotros tengamos. Entre más voltaje requiera este componente eléctrico para operar, pues obviamente mucho mayor es el riesgo si no tenemos los cuidados necesarios. En un aparato electrónico pues no tenemos tanto problema por los voltajes que se alcanza. Por ejemplo, un celular lo conectamos, el cargador, ese cargador se encarga de hacer la conversión de energía eléctrica de corriente eléctrica alterna directa, disminuye los voltajes, en la corriente alterna tenemos 127 volts, en la corriente directa máximo 5 volts en un cargador de corriente eléctrica. Si llega a haber un cortocircuito en la parte del celular, pues no pasa mayor problema porque la corriente, más bien la cantidad de energía que se genera por ese cortocircuito, pues no nos afecta. Posiblemente es un pequeño impacto eléctrico, pero muy pequeño, mínimo, y no causa mayor problema a que si tenemos un impacto de un componente eléctrico. Si nos da un toque de un componente eléctrico, pues ahí sí, o una descarga eléctrica sí es mucho mayor e incluso mortal, ¿no? Los usos, pues aquí pues yo creo que ya están más claros los usos. Muchos de los usos que tienen los componentes eléctricos pues son más a nivel industrial. ¿A qué me refiero a nivel industrial? Cuando se requieren llevar a actividades que requieran alta demanda. ¿A qué me refiero? Una iluminación de una bodega pues requiere lámparas muy intensas. Entonces requerimos de focos muy grandes, ¿no? Ahorita ya está sustituyendo mucho por la iluminación LED. Ya es mucho menor el consumo energético y pues de hecho se ven los recibos que se pagan, ¿no? Pero por así, si requerimos desplazar ciertos elementos, mover cierta maquinaria, pues requerimos de motores eléctricos. Esos motores eléctricos pues generan ese trabajo rudo, vamos a decirlo de alguna manera, para poder desplazar algunos elementos. Con respecto a los componentes electrónicos, su función es controlar ciertas acciones, ¿sí? Y de hecho aquí lo dice, para amplificar la señal debido o para débil, perdón, para amplificar la señal débil o para codificar y decodificar la información. Entonces, pues esto pues son tareas más complejas, estas entre comillas son tareas menos complejas, ¿sí? Entonces esta tabla pues nos permite entender con mucho mayor precisión las diferencias entre un componente eléctrico y un componente electrónico. No sé si tengan hasta aquí alguna pregunta, muchachos, o comentario. Gracias, muy amables. Bien, vamos a continuar. Ya casi acabamos. Bien, aquí tenemos algunos ejemplos, algunas imágenes de algunos componentes eléctricos y unos componentes electrónicos. Como componentes eléctricos tenemos un motor, un transformador, una bujía, un foco de luz incandescente y una resistencia calefactora. Es claro, ¿no?, que le aplicamos energía eléctrica y esa energía eléctrica la convierte en una acción de forma inmediata. Un transformador llega la corriente eléctrica. ¿Para qué nos sirve un transformador? Pues su nombre lo indica, ¿no? Para transformar de un voltaje alto a un voltaje más bajo o de un voltaje bajo a un voltaje más alto.
Entonces eso es por un acoplamiento magnético, se lleva a cabo ese acoplamiento magnético dependiendo del número de vueltas, bueno, sí, principalmente dependiendo del número de vueltas del embobinado para generar ese acoplamiento magnético, eh, va a ser la conversión en los niveles de voltaje. Entonces es una acción directa. Aplicamos un voltaje y lo baja o lo sube dependiendo. Eh, el motor le aplicamos un voltaje y empieza a girar. ¿Sí? Una acción directa. La bujía de un vehículo le aplicamos un voltaje, circula y se va a generar aquí una chispa. ¿Sí? Un arco eléctrico, una acción directa. Tenemos un foco. Lo conectamos, le hacemos circular energía eléctrica, un foco incandescente y emite luz, una acción directa. Una resistencia, la conectamos, hacemos circular la energía eléctrica y calienta, una acción directa. ¿Sí? Aquí en los componentes electrónicos si hay una diferencia, le aplicamos un voltaje, tiene que ser un voltaje bajo y va a generar un tipo de tareas más complejas cuando empezamos a trabajar estos componentes electrónicos. Más bien cuando empezamos a interconectar estos componentes electrónicos para que generen una tarea más compleja, pues ahí ya está la complejidad, ¿no? Dice, pues voy a poner un amplificador operacional para poder generar un contador de tiempo, un circuito integrado, el cual quiero que me controle, más bien este me va a controlar el tiempo y este va a amplificar la señal que requiero porque necesito determinadas condiciones de esa señal. Ya posteriormente estos dos pues me pueden controlar esto, ¿no? Dices, no, pues quiero que ese foco se prenda a las 4 de la tarde. Pues voy a programar, voy a hacer un pequeño control, voy a utilizar estos dos más otros elementos, resistencias, capacitores, etcétera, transistores, etcétera. Conecto, llegan las 5 de la tarde y se enciende mi foco. Quiero que dure 15 minutos encendido, lo programo para que quede 15 minutos encendido, pasan los 15 minutos y se apaga. Es una tarea compleja. Entonces aquí tenemos esos ejemplos de esos componentes electrónicos. Ya un dispositivo electrónico pues es el conjunto de todos estos componentes electrónicos para generar una acción. Ahí tenemos a partir de la aplicación de estos componentes electrónicos pues tenemos lo que habíamos comentado, ¿no? Todos nuestros equipos que tenemos en casa como son la televisión, computadora, celular, tablets, impresoras, hornos de microondas, pues también de cierta manera pues se puede considerar un componente electrónico que tiene tarjetas, la lavadora, el refrigerador, las cafeteras, bueno, las que son analógicas, digitales, perdón, ya las lavadoras incluso tienen tarjetas electrónicas para ciertas condiciones de control. Entonces esto ya es un ejemplo. Aquí tenemos pues también las aplicaciones de esos componentes eléctricos y electrónicos. La aplicación de un motor pues para una bomba de agua, ¿no? O para desplazar ciertas cargas controlando un sistema mecánico a través de una banda, etcétera, etcétera. Calefactores, sistemas de iluminación, sistemas pues en este caso de enfriamiento de casa y pues para un motor de combustión interna. Aquí tenemos la bujía forma el arco eléctrico, como tenemos un combustible en esta cámara, un combustible pues las características que presenta pues es esa explosión y que sea flamable, entonces pues requiere algo para iniciar ese proceso, pues una chispa, ¿no? Pues ahí está la bujía, enciende y listo, hace la explosión. La aplicación de los componentes electrónicos, como lo habíamos comentado, pues ha resultado mucho más amplia. Ya todo requiere de un control. Aquí tenemos algunos de esas aplicaciones de esos componentes electrónicos. Celulares, teléfonos, reproductores de música, computadoras, las televisiones anteriores pues también, estéreos, impresoras, calculadora, reproductores nuevamente, sistemas de sonido. En este caso pues algunos de estas parlantes como le dicen pudieran tener algunos componentes electrónicos, estas bocinas para controlar la intensidad del volumen, estos reproductores de DVD que creo que ya ni existen,
estos otros, cañones, teatros, juegos, bueno, no me acuerdo cómo lo dicen, pero bueno, juegos de video, eh, pues algunos electrodomésticos, como lo habíamos comentado. Bueno, no sé si la grabadora es electrodoméstico, pero bueno, es una grabadora. Los sistemas de seguridad de los vehículos. Dentro de esta llave tiene unos componentes electrónicos para codificar y información para que permitan el encendido o para el control de los seguros eléctricos, los controles de los videojuegos, el control de temperatura, controles, etcétera. Entonces, pues vemos, ¿no?, que las aplicaciones de los componentes electrónicos pues ya es mucho más amplia por las necesidades, ¿no? Hay que controlar ciertas condiciones, pues para controlar necesito componentes electrónicos. Y pues bien, no sé si tengan alguna pregunta o comentario, muchachos. Con eso ya terminaríamos la exposición de este tema de fabricación de componentes electrónicos. Pues cabe señalar solamente que obviamente pues estos caen dentro de la indirectamente dentro de la industria metalmecánica, dentro de la industria básica y extractiva, porque requerimos de materias primas. Esas materias primas pues hay que procesarlas. Para procesarlas o para la fabricación de un producto pues requerimos maquinaria que se fabrica a partir de la industria manufacturera o de la industria metalmecánica y que nos permite la obtención de estos dispositivos y en su defecto en componentes eléctricos y electrónicos. La mayoría de los procesos de fabricación de estos componentes pues es en serie. Eh, Han ido cambiando mucho. En el caso de la iluminación pues y repito, no sé, yo creo que sí, al menos han visto un foco de luz incandescente ustedes, pero pues ya les tocó la era del LED, todo es LED, LED, LED. Luz incandescente pues yo creo que sí en los faros de los vehículos, esos todavía está entrando la LED para la iluminación automotriz, pero pues tiene muchos defectos todavía. Ahí sí es mucho más eficiente la luz incandescente. Pero para las cuestiones de casa sí ya definitivamente la luz LED es lo que más se está utilizando por el bajo consumo energético debido a que su fabricación se basa en componentes electrónicos, ¿no? Y lo vimos en la tabla, la demanda electrónica pues es mucho menor que la demanda de los componentes eléctricos. Entonces aquí los materiales utilizados básicamente, dependiendo si es un conductor para un componente eléctrico, pues cobre, aluminio para reforzar mecánicamente algunas o darle otras características. Si queremos aislantes dentro de esos componentes eléctricos, pues utilizamos algún cerámico o algún polímero. Eh, eh, para los componentes electrónicos, pues es el uso de semiconductores, que recordamos que la principal característica es que nosotros podemos manipular a nuestra conveniencia el que circule o no energía eléctrica. Eso permite que podamos realizar tareas más complejas, ¿sí? Entonces, eso fue como que muy general con respecto a esto. ¿Alguna pregunta o comentarios, muchachos? Ok, gracias. Voy a parar el video para que lo puedan